Muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí a través de este medio y damos gracias al Señor porque es una oportunidad preciosa de poder compartir juntos de su palabra y nos alegramos y deseamos que pueda ser de bendición para cada una de las vidas de los que escuchen esta meditación, pues que el Señor a través de su palabra pueda seguir obrando en cada una de sus vidas. Vamos a ponernos en las manos del Señor con una oración y comenzamos ya, entramos de lleno al estudio de esta tarde. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias porque una tarde más tú nos permites, Señor, compartir de tu palabra este tiempo, Padre, donde te rogamos, Señor, abras nuestro entendimiento a aquella palabra que vamos a estudiar, Señor, y que tú por medio de tu Santo Espíritu no solamente nos des sabiduría y discernimiento, sino también a través de él nos ayudes a aplicar en obediencia esta palabra, Señor, porque te amamos y en respuesta a ese amor, como nos dices tú mismo en tu propia palabra, obedecemos tus mandamientos, Señor. Queremos rogarte que sigas obrando también en la vida de cuantos puedan escuchar este tiempo y, Señor, estén viviendo en sus vidas esa inquietud de querer conocerte, esa inquietud de acercarse hasta ti, Padre, que tú tengas misericordia de ellos y por tu gracia puedas poner fe en sus corazones para que crean realmente en tu Hijo Jesucristo como su Salvador y Señor y sean, Señor, bendecidos con una bendición incomparable, que es la de tu propia presencia en sus vidas, habiéndoles salvado, Señor, y habiéndoles otorgado una nueva vida, como a cada uno de nosotros. Confiamos en ti, Señor, y es lo que deseamos. Hágase tu voluntad, Dios mío. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a continuar entonces en esta tarde en el estudio que estamos llevando a cabo acerca de el libro de Primera de Tesalonicenses, esta primera carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica. Y les invito a buscar el capítulo 4. Vamos a continuar a partir del día de hoy con los versículos del 1 al 12, que en la voluntad del Señor veremos en tres partes. Hoy veremos la primera parte y Dios mediante en las próximas semanas la segunda y la tercera. Y dice así la palabra, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Mas, en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Como decíamos al principio, vamos a estudiar esta porción de el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, viéndola en tres partes, en tres partes que, como vamos a ver a continuación, pues son también tres secciones en las que Pablo, escribiéndole a los hermanos de Tesalónica, pues abarca esta porción de la palabra que hemos leído. Tres secciones que vamos a ver nos van a hablar acerca de lo que es una vida cristiana correcta. Y dentro de estas tres secciones que el apóstol Pablo
separa esta porción de la palabra, podríamos decir que encontramos por un lado una sección que es bastante general y que tiene que ver o es relativa a la conducta, y lo vamos a ver en los versículos 1 y 2. Luego vemos otros dos aspectos, otras dos secciones que son más específicas, que están relacionadas en primer lugar con la pureza sexual, que lo veremos Dios mediante la próxima semana en los versículos del 3 al 8. Y una última sección en donde el apóstol Pablo habla acerca del amor fraternal y que Dios mediante podemos ver también dentro de 2 semanas, y que va de los versículos del 9 al 12. Así que en el día de hoy, en esta tarde, vamos a ver esta primera sección, esta conducta general cristiana. Y miren, dice el versículo 1 de este texto que hemos leído del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Y miren, lo primero que vemos en este versículo 1 por parte del apóstol Pablo es la prioridad de crecer. La prioridad de crecer. El apóstol no solamente exhortó a los tesalonicenses a que se comportaran, como vemos ahora, pues de forma diferente a como hasta ese momento ellos estaban haciendo. Fíjense que no es eso a lo que los exhorta el apóstol Pablo, sino que, como leemos, él les dice que abundaran más y más en lo que de hecho ya ellos estaban haciendo, y que es precisamente pues todo lo que hemos podido estudiar hasta aquí en estos primeros 3 capítulos de la primera carta de Tesalonicenses. Todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy y hemos visto, pues es en todo esto en lo que el apóstol Pablo les está diciendo a estos hermanos y les exhorta a que abunden en sus vidas más y más. Evidentemente yo les animo a que puedan volver atrás si hace falta y puedan mirar lo que hemos estudiado estos 3 capítulos para saber de una manera concreta qué es lo que Pablo les estaba exhortando. Pero lo importante, lo que queremos ver en esta tarde es que el apóstol quiere que ellos abunden en todo ello, dice, más y más. Y es que esta conducta era tan importante que, si nos fijamos bien en el texto, el apóstol no solamente se los ruega, sino que se los conmina. Él les manda a que de manera apremiante puedan perseverar y crecer en todo ello, en todo lo que hasta ese momento Él les ha enseñado. Y esta manera de Pablo poder solicitar esto a estos hermanos de Tesalónica, lo que nos está mostrando entonces es la suma importancia que tiene para cada una de sus vidas el crecimiento en el Señor. De la misma manera, podemos entonces ver que también para nosotros, como iglesia y como creyentes, este crecimiento y esta perseverancia en nuestra vida eclesial y personal de una manera bíblica, tal y como la palabra de Dios nos muestra, pues es también algo importante. Y por eso nosotros debemos de orar constantemente, orar y hacerlo día tras día, para que podamos, pues como el apóstol Pablo exhortó a aquellos hermanos, también hacerlo nosotros, crecer y abundar más y más en esa vida bíblica, en esa vida eclesial de una manera bíblica, tal como decimos, tal y como la palabra nos muestra. Y hermanos, esto tiene que ser en nuestras vidas sin descanso. Esto tiene que ser algo constante, porque el detenernos en nuestro andar en santidad y en el conocimiento de Cristo, lo que realmente significa es retroceder, casi que podríamos decir caer de la gracia. Y es que Dios no nos ha fijado unos límites para el progreso en la gracia. Dios no ha puesto unos límites en ese progreso en nuestras vidas de la gracia, sino que, como nos dice la palabra, el cristiano que lleva fruto es podado constantemente a fin de que, como dijo el Señor Jesucristo en San Juan 15:2, dé más fruto. Por lo tanto, la vida del creyente, queridos hermanos,
nuestras vidas, ha de llegar a ser cada día más abundante para el Señor. La vida santificada es aquella que va creciendo constantemente, es aquella que va creciendo abundantemente y es aquella que va creciendo fructíferamente. Y todo para la gloria de Dios Padre. Y eso, queridos hermanos, es lo que cada uno de nosotros debemos de anhelar y es en lo que debemos de abundar más y más. Pero fíjense, la segunda parte del día de hoy sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 2: Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Fíjense, dice, sabéis qué precepto os dimos por, dice, autoridad del Señor Jesús. ¿Cuál es la fuente de este mandato entonces a crecer? ¿De quién viene ese mandato a crecer más y más? Miren, el apóstol Pablo sabemos que tenía autoridad, la autoridad que Dios le había dado al haberle llamado como apóstol. Pero si nos fijamos, él no les exhortó conforme a esa autoridad que él tenía y con la cual lo podía haber hecho sin problema, sino que él lo hizo en base a quien tiene verdaderamente toda autoridad, absolutamente toda, y que no es otro que Jesucristo. Hermanos, fijémonos en esto, en lo importante de lo que estamos viendo. El mandato que hemos visto hace unos segundos a la prioridad de crecer y de abundar constantemente y de una manera fructífera en una vida bíblica, tal y como la palabra nos enseña y que debe de ser la vida de cada creyente, este mandato es hecho directamente por parte del Señor Jesús y lo hace para la vida de cada creyente. Es un mandato directo de aquel que tiene toda la autoridad y que la tiene para mandar a cada hijo de Dios. Por lo tanto, lo primero que podemos ver en el día de hoy es que esto no es cualquier cosa. El crecer y abundar más y más en esa santidad y en esa vida tal y como la palabra nos muestra, queridos hermanos, no es cualquier cosa lo que se nos pide. No podemos menospreciar su importancia, porque incluso, como hemos visto, hasta el apóstol Pablo apela a los hermanos de Tesalónica a que entendieran que lo que él les estaba exhortando a cumplir en sus vidas venía directamente como mandato de Dios. Y nosotros, por lo tanto, queridos hermanos, si nos identificamos como cristianos, simplemente decimos que somos creyentes, este mandato al crecimiento no es por lo tanto algo que podamos obviar o pasar por alto, sino que todo lo contrario, si cabe, más aún sabiendo quién da la orden, debemos de obedecer inmediatamente y de manera diligente, buscando cada día ese crecimiento. Por lo tanto, como iglesia entonces, y como creyentes en particular, debemos de orar continuamente para que en el amor hacia el Señor nos movamos a vivir vidas obedientes, santas y fructíferas, de una manera abundante y constante, sabiendo que tenemos que crecer día tras día en esa gracia, viviendo conforme a esa manera. Entonces, ¿saben una cosa? Sucederá algo que Dios quiere que suceda en la vida de todos sus hijos, y es que iremos creciendo, conformando nuestra imagen cada vez más y más a la imagen del Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Salvador. Hermanos, ese es el propósito de Dios, por lo tanto, para cada una de nuestras vidas. Y es con lo que les alentamos en este día, a buscar a Dios en sus oraciones, para que Él les ayude, para que Él nos ayude. Oremos, hermanos, para que Él nos ayude, por lo tanto, a crecer y a abundar más y más en una vida y en una conducta tal y como la palabra de Dios nos enseña. Que así sea en nuestras vidas y Dios mediante volveremos a encontrarnos aquí la próxima semana para continuar con la porción de la palabra en este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Un abrazo para todos y hasta la semana que viene. Amén.